Nadie lo vio venir. Cuando el nombre de Humberto Zurita volvió a aparecer en los titulares en 2026, muchos pensaron que se trataba simplemente de otro reconocimiento a su carrera, o de alguna entrevista sobre su legado en la televisión mexicana. Pero lo que comenzó a circular silenciosamente entre periodistas del espectáculo y personas cercanas al actor, era algo completamente distinto. Un rumor que poco a poco empezó a crecer hasta convertirse en una historia que nadie esperaba escuchar. Durante décadas, Humberto Zurita fue considerado una de las figuras más elegantes y respetadas del entretenimiento latinoamericano, no solo por su talento como actor y productor, sino también por la imagen de estabilidad y lealtad que siempre transmitió al público. Especialmente por la historia de amor que compartió con Christian Bach, una relación que para muchos fans representaba uno de los romances más sólidos y admirados de la televisión. Después de la partida de Christian Bach, el propio Zurita dio la impresión de ser un hombre que había decidido seguir adelante con su vida concentrado en su familia, en sus hijos, Sebastián Zurita y Emiliano Zurita, y en los proyectos profesionales que todavía lo mantenían activo dentro del mundo artístico, razón por la cual nadie imaginaba que en silencio su vida personal podría estar entrando en una nueva etapa que cambiaría por completo la percepción que el público tenía sobre él. Sin embargo, a comienzos de 2026, comenzaron a aparecer señales extrañas, que despertaron la curiosidad de los medios especializados en celebridades. Señales que al principio parecían insignificantes, pero que con el paso de las semanas empezaron a formar un patrón difícil de ignorar, como viajes discretos, reuniones privadas, con un círculo muy reducido de amigos cercanos y celebraciones íntimas que no fueron anunciadas públicamente. Fue entonces cuando empezó a circular un rumor que rápidamente captó la atención de miles de seguidores del actor, un rumor que hablaba de una boda mantenida en secreto, una ceremonia que aparentemente habría sido organizada con una discreción absoluta y celebrada, lejos de los reflectores que durante décadas habían acompañado cada paso de la vida pública de Humberto Zurita. Para muchos admiradores del actor, la idea parecía difícil de creer, porque durante años Zurita había sido visto como un hombre profundamente marcado por la memoria de Christian Bach. Alguien que hablaba de ella con respeto, con amor y con una nostalgia que conmovía a quienes lo escuchaban, por lo que imaginar un nuevo matrimonio parecía casi imposible para quienes habían seguido su historia personal durante tanto tiempo. Pero mientras ese misterio comenzaba a despertar preguntas entre el público, otra revelación empezó a llamar aún más la atención de quienes observaban de cerca la vida actual del actor. Y es que lejos de llevar una existencia tranquila o retirada, Humberto Zurita parecía estar viviendo una etapa marcada por viajes internacionales, residencias en lugares privilegiados, y una agenda llena de proyectos que demostraban que su influencia dentro de la industria del entretenimiento seguía siendo enorme. Propiedades elegantes, eventos exclusivos con figuras influyentes del espectáculo, y escapadas a destinos turísticos de lujo comenzaron a dibujar la imagen de una vida que muchos no imaginaban. Una vida que mezclaba experiencia, poder económico y una libertad que solo algunas estrellas consiguen después de décadas de éxito. Entonces surgió una pregunta inevitable que empezó a repetirse en programas de televisión, revistas de espectáculos y redes sociales: ¿cómo vive realmente Humberto Zurita en la actualidad? ¿Y qué tan cierta es la historia sobre la supuesta boda secreta que, según algunos rumores, habría ocurrido en 2026? Porque si algo ha demostrado la vida de este actor, es que incluso después de tantos años bajo la mirada del público, todavía es capaz de sorprender con giros inesperados. Giros que transforman completamente la narrativa que el mundo cree conocer sobre una celebridad. Y precisamente eso es lo que vamos a descubrir a continuación, una historia que mezcla amor, pérdida, éxito, lujo y un misterio que sigue despertando curiosidad entre millones de seguidores que durante décadas han acompañado la carrera de uno de los actores más emblemáticos de la televisión mexicana. La historia de Humberto Zurita no comenzó rodeada de lujo ni de fama inmediata, sino en un camino largo dentro del mundo artístico, que exigía paciencia, disciplina y una enorme pasión por la actuación, cualidades que con el tiempo lo convertirían en una de las figuras más respetadas de la televisión mexicana y latinoamericana.
Nacido en México, Zurita empezó su carrera en una época en la que la televisión estaba dominada por grandes estudios y producciones que exigían a los actores demostrar su talento en cada proyecto si querían sobrevivir dentro de una industria extremadamente competitiva. Y fue precisamente esa capacidad de adaptarse, aprender y evolucionar lo que permitió que su nombre comenzara a aparecer cada vez con más fuerza en el mundo de las telenovelas. Durante los primeros años de su carrera, Humberto Zurita construyó una reputación basada en personajes intensos, elegantes y con una presencia escénica que inmediatamente captaba la atención del público, algo que rápidamente llamó la atención de productores y directores que veían en él a un actor capaz de sostener historias complejas frente a millones de espectadores. Con el paso del tiempo comenzó a participar en producciones cada vez más importantes, y poco a poco su rostro se volvió familiar para las audiencias que seguían fielmente las telenovelas mexicanas. Un fenómeno cultural que durante décadas dominó la televisión en toda América Latina. Pero más allá del éxito frente a las cámaras, Zurita también demostró tener una visión mucho más amplia del negocio del entretenimiento, lo que lo llevó a involucrarse en la producción de proyectos, y a participar activamente en decisiones creativas, que definían el rumbo de muchas historias. Esa combinación entre actor y productor, le permitió mantenerse vigente en una industria que constantemente cambia, y en la que muchos artistas desaparecen con la misma rapidez con la que alcanzan la fama. A lo largo de los años, Humberto Zurita participó en una larga lista de producciones que consolidaron su prestigio dentro del espectáculo, interpretando personajes que iban desde protagonistas románticos, hasta figuras más complejas, marcadas por conflictos emocionales profundos, algo que el público valoró, porque le permitía mostrar diferentes facetas de su talento. Esa versatilidad fue una de las razones por las cuales su carrera logró mantenerse sólida durante décadas. Incluso en momentos en los que la televisión enfrentaba transformaciones importantes con la llegada de nuevas plataformas y formatos de entretenimiento. Sin embargo, dentro de toda esa historia profesional, también hubo un momento que cambiaría para siempre su vida personal y su trayectoria pública. Un encuentro que no solo transformaría su corazón, sino que también crearía una de las parejas más admiradas del espectáculo latinoamericano. Fue en medio del auge de las telenovelas cuando Humberto Zurita conoció a una actriz que con el tiempo se convertiría en la mujer más importante de su vida. Una relación que no solo marcó su historia personal, sino que también conquistó a millones de espectadores que seguían cada aparición pública de la pareja. Con el paso del tiempo, la relación entre Humberto Zurita y Christian Bach se convirtió en algo mucho más profundo que una simple historia de amor entre dos celebridades. Porque ambos compartían no solo la pasión por la actuación, sino también una visión similar sobre la familia, la carrera y la vida fuera de los reflectores. Juntos formaron una familia y construyeron un vínculo que durante años fue considerado un ejemplo de estabilidad dentro de un mundo artístico, donde muchas relaciones suelen ser breves y turbulentas. Mientras su carrera seguía creciendo y su nombre se consolidaba como uno de los más importantes de la televisión mexicana, la vida personal de Humberto Zurita parecía avanzar con la misma solidez, creando una imagen pública de éxito profesional y estabilidad emocional que muchos admiradores veían como una combinación casi perfecta. Pero lo que nadie imaginaba en aquellos años era que la historia de amor que parecía destinada a durar para siempre terminaría enfrentando un momento profundamente doloroso que cambiaría el rumbo de la vida del actor y que, años después, abriría la puerta a una etapa completamente distinta de su historia. Durante muchos años, cuando se hablaba de una de las historias de amor más sólidas dentro del espectáculo latinoamericano, el nombre de Humberto Zurita inevitablemente aparecía junto al de Christian Bach. Porque su relación no solo se construyó frente a las cámaras, sino también lejos de ellas, en una vida compartida que estuvo marcada por la complicidad, el respeto mutuo, y una profunda admiración que ambos demostraban cada vez que hablaban el uno del otro en entrevistas o apariciones públicas. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron dentro del mundo de la televisión, algo quedó claro para quienes trabajaban con ellos. No se trataba solo de dos actores exitosos que coincidían en proyectos, sino de dos personas que compartían una conexión emocional muy fuerte,
que con el tiempo se transformó en una relación que resistió el paso de los años. Christian Bach, nacida en Argentina, y convertida en una de las actrices más elegantes y reconocidas de las telenovelas mexicanas, no tardó en convertirse en una figura central dentro de la vida de Humberto Zurita. Y juntos comenzaron a construir, no solo una pareja artística, sino también una familia que con el tiempo sería uno de los pilares más importantes en la vida del actor. De esa unión, nacieron sus hijos Sebastián Zurita y Emiliano Zurita, quienes crecerían rodeados de un ambiente profundamente ligado al arte, la actuación y la producción televisiva, algo que más tarde también influiría en sus propios caminos profesionales dentro de la industria del entretenimiento. Durante décadas, la pareja mantuvo una imagen de estabilidad poco común dentro del mundo del espectáculo, un entorno donde muchas relaciones se rompen bajo la presión de la fama, los proyectos constantes y la exposición mediática. Humberto Zurita y Christian Bach, en cambio, parecían haber encontrado un equilibrio entre la vida pública y la privada, cuidando su intimidad y evitando convertir su relación en un espectáculo permanente para los medios. Esa decisión fortaleció aún más la admiración que el público sentía por ellos, porque representaban una historia de amor que parecía auténtica y profundamente comprometida. Pero detrás de esa imagen de estabilidad, también existían momentos difíciles que la pareja enfrentó con discreción, alejados del ruido mediático que normalmente acompaña a las celebridades. Con el paso de los años, Christian Bach comenzó a reducir sus apariciones públicas y a mantenerse cada vez más lejos de los reflectores. Una decisión que en su momento generó muchas preguntas entre los seguidores de las telenovelas, aunque la familia siempre optó por manejar la situación con absoluta privacidad. El momento más doloroso llegó cuando se confirmó la noticia de la partida de Christian Bach, un acontecimiento que sacudió profundamente no solo a Humberto Zurita y a sus hijos, sino también a millones de personas que durante años habían seguido la historia de la pareja como si se tratara de una de las grandes narrativas románticas del espectáculo latinoamericano. Para el actor, aquella pérdida representó uno de los golpes emocionales más fuertes de su vida, algo que él mismo reconoció en diferentes entrevistas, donde habló abiertamente sobre el vacío que dejó la ausencia de la mujer con la que había compartido tantos años. Durante ese período, muchos pensaron que Humberto Zurita se retiraría lentamente de la vida pública para concentrarse exclusivamente en su familia y en su proceso personal de duelo. Porque el propio actor había dejado claro en varias ocasiones que la memoria de Christian Bach ocupaba un lugar permanente en su corazón y en su historia. Sus palabras reflejaban la imagen de un hombre profundamente marcado por una relación que había definido gran parte de su vida adulta. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar lentamente en su entorno, algo que al principio solo percibían quienes estaban muy cerca de él. Después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, Humberto Zurita comenzó a reconstruir su rutina, retomó proyectos profesionales y volvió a participar en eventos donde su presencia volvía a llamar la atención de los medios y del público. Ese proceso de reconstrucción personal, que muchos interpretaron como una forma de honrar la memoria de Christian Bach, mientras seguía adelante con su propia vida, también abrió una nueva etapa que nadie imaginaba en aquel momento. Una etapa en la que el actor volvería a aparecer en los titulares no solo por su carrera, sino también por los cambios inesperados que comenzaban a surgir en su vida privada, cambios que años más tarde darían origen a rumores que hoy siguen despertando una enorme curiosidad entre el público. Con el paso de los años, después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal, Humberto Zurita comenzó a construir una etapa completamente distinta que pocos imaginaron al principio. Una etapa marcada no solo por su regreso activo al mundo del entretenimiento, sino también por un estilo de vida que reflejaba décadas de éxito, experiencia y una posición privilegiada dentro de la industria televisiva latinoamericana. Mientras muchos actores de su generación optaban por retirarse lentamente o aparecer solo ocasionalmente en proyectos especiales, Zurita parecía haber encontrado una nueva energía que lo mantenía involucrado en diferentes iniciativas creativas. Desde producciones audiovisuales hasta colaboraciones con nuevas generaciones de artistas que lo veían como una figura de referencia dentro del medio.
A medida que su actividad profesional continuaba, también comenzó a hacerse más visible una realidad que durante mucho tiempo había permanecido lejos de la atención del público: el nivel de comodidad y lujo que rodeaba su vida cotidiana. Después de más de 4 décadas dentro del espectáculo, Humberto Zurita había logrado construir una estabilidad económica que le permitía disfrutar de una existencia rodeada de viajes internacionales, residencias en lugares exclusivos y una agenda que combinaba trabajo con momentos de descanso en destinos privilegiados. Fuentes cercanas al actor han mencionado en diferentes ocasiones que su estilo de vida actual refleja el resultado de una carrera cuidadosamente administrada, donde no solo participó como actor sino también como productor y creador de proyectos. Una estrategia que con el tiempo le permitió diversificar sus ingresos y mantenerse financieramente sólido, incluso en momentos en los que la industria televisiva atravesaba transformaciones importantes. Esa combinación entre talento artístico y visión empresarial es una de las razones por las cuales hoy su nombre sigue teniendo peso dentro del entretenimiento mexicano. Quienes han coincidido con él en eventos privados describen a Zurita como un hombre que disfruta de una vida tranquila pero elegante. Alguien que prefiere reuniones íntimas con amigos cercanos antes que grandes fiestas públicas y que suele elegir destinos exclusivos cuando decide tomar vacaciones lejos de la rutina profesional. Desde playas reconocidas internacionalmente hasta ciudades europeas llenas de historia, el actor ha sido visto en diferentes lugares del mundo, que reflejan el nivel de comodidad que puede permitirse después de tantos años de trabajo constante. Sin embargo, lo que realmente comenzó a despertar la curiosidad de los medios, no fue únicamente ese estilo de vida cómodo, que muchas celebridades alcanzan después de décadas de éxito, sino ciertos cambios recientes en su entorno personal, que empezaron a llamar la atención de periodistas especializados en espectáculos. Fotografías en eventos privados, viajes compartidos con una figura femenina cuya identidad no siempre quedaba clara y comentarios de personas cercanas que hablaban de una nueva etapa emocional en la vida del actor, comenzaron a alimentar una serie de rumores que rápidamente se expandieron entre el público. Al principio, muchos seguidores pensaron que se trataba simplemente de especulaciones típicas del mundo del espectáculo, donde cualquier gesto o compañía puede convertirse en noticia sin que exista necesariamente una historia real detrás. Pero con el paso de los meses, esas pequeñas señales empezaron a formar un relato más complejo que ya no podía ser ignorado tan fácilmente por quienes observaban de cerca la vida de Humberto Zurita. Fue entonces cuando empezó a aparecer una palabra que nadie esperaba escuchar, después de todo lo que el actor había vivido años atrás: boda. Una boda que, según algunas versiones, habría sido organizada con una discreción absoluta, lejos de los medios, lejos de los fotógrafos, y lejos de cualquier anuncio oficial que pudiera confirmar o desmentir la historia. La idea de que Humberto Zurita pudiera haber decidido volver a casarse en 2026 empezó a dividir opiniones entre el público. Algunos fans consideraban que después de tantos años de duelo y respeto por la memoria de Christian Bach, el actor tenía todo el derecho de reconstruir su vida sentimental. Otros, en cambio, encontraban difícil imaginar que una figura tan marcada por aquella historia de amor pudiera iniciar un nuevo capítulo matrimonial. Pero lo cierto es que, mientras el debate crecía en redes sociales y programas de entretenimiento, las pistas seguían acumulándose lentamente, creando una atmósfera de misterio que hacía que cada nuevo detalle resultara aún más intrigante que el anterior. A medida que los rumores sobre una posible boda comenzaron a expandirse dentro del mundo del espectáculo, los periodistas especializados en celebridades empezaron a mirar con más atención cada movimiento de Humberto Zurita. Porque después de tantos años de discreción en su vida privada, cualquier cambio en su rutina despertaba inmediatamente la curiosidad de quienes seguían su historia desde hacía décadas. Lo que al principio parecía una simple especulación, comenzó a tomar una forma más concreta cuando varias fuentes cercanas al entorno del actor mencionaron que durante los primeros meses de 2026 se habían realizado reuniones privadas muy selectas en las que participaron amigos de confianza y personas del círculo más íntimo de Zurita. Esas reuniones no se parecían a los eventos públicos habituales del mundo del espectáculo,
No había cámaras, no había cobertura de prensa, y tampoco existían publicaciones abiertas en redes sociales que permitieran identificar con claridad lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, algunos invitados comenzaron a insinuar discretamente que se trataba de celebraciones especiales relacionadas con un nuevo capítulo en la vida personal del actor. Fue entonces cuando el rumor de una boda secreta comenzó a ganar fuerza entre los medios. Algunos periodistas señalaron que varios de los viajes recientes de Humberto Zurita coincidían con la presencia de una mujer que en distintas ocasiones había sido vista a su lado en espacios privados, aunque sin exposiciones públicas que confirmaran una relación oficial. Estas apariciones discretas alimentaron aún más la curiosidad del público porque el actor siempre había sido extremadamente cuidadoso con la manera en que manejaba su vida sentimental frente a los medios. Con el paso de las semanas, las versiones se multiplicaron. Unos hablaban de una ceremonia íntima realizada en un destino exclusivo lejos de México, mientras que otros sugerían que el evento habría ocurrido dentro del país en una propiedad privada, donde solo un grupo muy reducido de personas tuvo acceso. Ninguna de esas versiones pudo ser confirmada de manera oficial, pero la coincidencia entre varios testimonios comenzó a darle más peso a la historia. Mientras tanto, Humberto Zurita mantenía el mismo estilo de comunicación que había caracterizado gran parte de su carrera: silencio y elegancia frente a las especulaciones. En sus apariciones públicas continuaba hablando de sus proyectos profesionales, de su familia, y del respeto que siempre ha manifestado por la memoria de Christian Bach, evitando entrar directamente en el tema que tanto interés estaba generando entre periodistas y seguidores. Ese silencio, lejos de apagar los rumores, parecía intensificarlos. En el mundo del espectáculo, cuando una figura pública decide no confirmar ni negar una historia, la imaginación colectiva suele llenar los espacios vacíos con nuevas teorías y versiones que circulan rápidamente en programas de televisión, revistas y plataformas digitales. Pero más allá de las especulaciones, lo que muchos observadores comenzaron a notar era un cambio en la actitud del propio actor. Personas cercanas a su entorno comentaban que Humberto Zurita se mostraba más relajado, más abierto, y con una energía distinta a la que había mostrado durante los años posteriores a la pérdida de Christian Bach. Algunos interpretaban esa transformación como la señal de que el actor había encontrado una nueva etapa de equilibrio emocional en su vida. Fue precisamente esa percepción la que hizo que la historia sobre una posible boda dejara de ser solo un rumor superficial, para convertirse en una pregunta más profunda sobre la vida personal de una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Porque si realmente había ocurrido una ceremonia secreta, significaba que Humberto Zurita había decidido abrir un nuevo capítulo sentimental después de muchos años marcados por la memoria de su gran amor. Y esa posibilidad, tan inesperada como fascinante para millones de seguidores, preparaba el terreno para la gran pregunta que aún quedaba sin respuesta. ¿Qué hay realmente detrás de la historia de la supuesta boda de Humberto Zurita en 2026, y por qué todo se habría mantenido tan cuidadosamente lejos del ojo público? Después de meses de especulación, comentarios de periodistas y discusiones entre seguidores del actor, la historia sobre la supuesta boda secreta de Humberto Zurita terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro del mundo del entretenimiento latinoamericano. Porque no se trataba simplemente de un rumor más sobre la vida de una celebridad, sino de una pregunta mucho más profunda sobre la evolución personal de un hombre que durante décadas fue identificado con una de las historias de amor más emblemáticas de la televisión. A lo largo de su carrera, Humberto Zurita siempre manejó su vida privada con una elegancia poco común dentro del espectáculo, evitando escándalos innecesarios y manteniendo una línea clara entre su trabajo frente a las cámaras y su mundo personal, razón por la cual cualquier cambio en esa dinámica inevitablemente despierta curiosidad entre el público y los medios. Esa reputación de discreción fue precisamente lo que hizo que los rumores sobre una posible boda en 2026 resultaran tan intrigantes, porque si algo así realmente hubiera ocurrido, lo más lógico sería que el actor lo mantuviera dentro de un círculo extremadamente íntimo.
Pero incluso más allá de la pregunta sobre si esa boda ocurrió o no, la conversación pública comenzó a girar alrededor de otro tema que muchos seguidores consideraban aún más importante: el derecho de Humberto Zurita a reconstruir su vida después de tantos años marcados por una pérdida tan significativa. Para quienes han seguido su trayectoria durante décadas, resulta evidente que el actor siempre ha demostrado un profundo respeto por la memoria de Christian Bach, una mujer que no solo fue su compañera sentimental, sino también una aliada artística y una parte fundamental de su historia personal. Sin embargo, la vida de cualquier persona, incluso la de una figura pública tan reconocida, continúa avanzando con el paso del tiempo, y las experiencias personales pueden llevar a abrir nuevos caminos emocionales que no necesariamente borran el pasado, sino que lo integran dentro de una nueva etapa de crecimiento y transformación. Esa es precisamente la reflexión que muchos admiradores comenzaron a compartir cuando se discutía la posibilidad de que Humberto Zurita estuviera viviendo una nueva historia sentimental. Mientras tanto, el propio actor continuó concentrado en sus proyectos profesionales, participando en entrevistas, producciones audiovisuales y diferentes iniciativas dentro del mundo artístico, demostrando que su pasión por la actuación y la creación sigue siendo una parte esencial de su identidad. Esa energía creativa ha sido una constante en su carrera, y es una de las razones por las cuales su nombre continúa siendo respetado dentro de la industria. En cuanto a su vida personal, el silencio que ha mantenido sobre ciertos aspectos no necesariamente debe interpretarse como un intento de ocultar algo, sino como una forma de preservar un espacio íntimo que siempre ha protegido a lo largo de los años. Después de todo, las grandes figuras del espectáculo también buscan momentos de tranquilidad, lejos del ruido mediático, especialmente cuando se trata de decisiones emocionales que pertenecen únicamente a su mundo privado. Así, la historia sobre la supuesta boda de Humberto Zurita, en 2026, sigue siendo, para muchos, un misterio rodeado de curiosidad y especulación. Una narrativa que mezcla rumores, interpretaciones y el deseo del público de conocer más sobre la vida de una celebridad que ha acompañado a varias generaciones a través de la pantalla. Pero tal vez, la verdadera conclusión de esta historia no esté en confirmar si existió o no una ceremonia secreta, sino en comprender que la vida de Humberto Zurita continúa evolucionando con la misma intensidad que ha caracterizado toda su trayectoria. Una vida marcada por el talento, el amor, la resiliencia y la capacidad de reinventarse incluso después de atravesar momentos profundamente difíciles. Y quizá esa sea la razón por la cual, después de tantos años dentro del mundo del espectáculo, su historia sigue despertando interés, porque cada capítulo de su vida demuestra que incluso las figuras más conocidas pueden sorprender al público con giros inesperados, que recuerdan algo muy simple pero poderoso. La vida siempre continúa escribiendo nuevas páginas.